Millonario despide a 5 empleadas, pero una le pone una peluca a su hija y su reacción es devastadora. En la opulenta mansión de don Ricardo, donde el lujo desbordaba en cada rincón, se gestaba un drama inminente. La atmósfera estaba cargada, como si cada piedra de mármol supiera que algo terrible iba a suceder. Al caer la tarde, las 5 empleadas, con trajes de trabajo que contrastaban con la grandiosidad de su entorno, escucharon la sentencia fatal, el despido. Sus rostros palidecieron, como hojas marchitas al otoño, llenos de incredulidad y terror. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Una de ellas, la joven Clara, había decidido que no se iría sin dejar huella. Con un gesto temerario, tomó una peluca de su propio armario, un brillante cabello rubio que parecía fluir como oro, y la colocó en la cabeza de la hija de don Ricardo, la pequeña Sofía. Cuando el padre entró en la habitación, el universo pareció congelarse. Los ojos de Sofía se iluminaron, llenos de júbilo infantil, ignorante del caos que la rodeaba. Pero al instante, la sonrisa de don Ricardo se transformó en un rayo de furia. ¿Qué significa esto?, rugió, haciendo eco en las paredes, mientras su pecho se inflaba de rabia. El silencio que siguió fue ensordecedor, el tipo de silencio que hace que el corazón se detenga. Clara, con manos temblorosas y el corazón en un puño, miró a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo. Las otras empleadas, con los ojos bien abiertos, parecían espectadoras en una obra de terror. Una de ellas musitó: «Esto está mal». La reacción de todos fue visceral, como si una tormenta se hubiera desatado en sus entrañas. Por un segundo, el mundo pareció girar. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y confusión. ¿Qué iba a pasar a continuación? ¿Estaría Clara dispuesta a enfrentar la ira de un hombre que siempre había tenido el control de su vida? La tensión se palpaba en el aire, cargada de desesperación y un extraño sentido de justicia. La desesperación y la indignación colisionaban, creando una atmósfera explosiva. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y ya que estás, dale un manazo al botón de like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras don Ricardo se acercaba, la tensión aumentaba aún más. ¿Qué decisión tomaría frente a esta insolencia? La pequeña Sofía, ajena a la tormenta que se desataba, tocaba la peluca con curiosidad, como si fuera la magia que cambiaría su mundo. Pero para Clara, el tiempo parecía moverse en cámara lenta, su vida pendía de un hilo al borde del abismo. ¿Lograría conectarse con un atisbo de humanidad en el corazón de ese hombre poderoso? O, más bien, quedaría atrapada en un ciclo de venganza por un simple momento de rebeldía. La habitación, ahora llena de murmullos y expresiones de horror, estaba sobre un precipicio emocional. Mientras las sombras se alargaban, el desenlace se acercaba. Don Ricardo se acercó con pasos firmes, cada uno de ellos resonando como un tambor en los corazones de las mujeres que lo rodeaban. La furia ardía en sus ojos, desdibujando cualquier vestigio de calma que pudiera haber existido. Clara sintió que su pecho se apretaba, como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. ¿Cómo te atreves?, la confrontó en un grito que podría romper cristal. Las otras empleadas retrocedieron un paso, sintiendo el calor de su rabia. Sofía, sin comprender la gravedad, sonrió a su padre, pensando que su pequeña travesura era solo un juego. El cabello rubio brillaba a la luz tenue de la lámpara, transformando el caos en una imagen de inocencia pura. Pero para don Ricardo, la imagen era una burla, un insulto a su autoridad. Mientras él se inclinaba para quitar la peluca de la cabeza de su hija, una sensación inquietante se instaló en el ambiente. Clara, en un impulso desesperado, se adelantó. «Es solo una peluca». «Sofía está feliz», exclamó, sintiendo que sus palabras se devanaban en un hilo tenue. «No tienes derecho a tocar a mi hija», rugió él. Aquella declaración no solo era una advertencia, era un aguijón que se clavaba cada vez más profundo en el corazón de Clara. Era un recordatorio hiriente de su posición, de la barrera que existía entre ella y el mundo del hombre que tenía el poder de despedirla con un chasquido de dedos.
Las otras empleadas observaron con desesperación, sus ojos reflejaban el tormento de una elección que nunca quisieron hacer. ¿Debían intervenir, ayudar a Clara? Pero, en el fondo, sabían que su propio futuro también estaba en juego. La situación escalaba y, al mismo tiempo, se sentían atadas por miedos compartidos. Sofía, al darse cuenta de la tensión, empezó a llorar. Su llanto era agudo y lleno de angustia, una alarma que saturaba la habitación. Don Ricardo, con su atención dividida entre su hija y la insolencia de Clara, parecía luchando contra una tormenta interna. La ira y la preocupación se contorsionaban en su rostro. Cuando tomó la peluca y la arrojó al suelo, el sonido fue como un disparo en el silencio opresivo. «¿Basta? No necesito que nadie me diga cómo criar a mi hija», gritó, abrumado por la emoción. Clara, temblando, finalmente comprendió que debía elegir su próxima palabra con cuidado. Pero antes de que pudiera hablar, la abogada de don Ricardo, que había estado observando desde la esquina, se acercó. Sus tacones resonaban como un juicio inminente. «Don Ricardo, creo que deberíamos considerar esto como un incidente aislado», sugirió con una frialdad calculada, buscando apaciguar la tempestad. Clara sintió la furia del mundo sobre sus hombros. La voz de su conciencia la instaba a retirarse, a escapar de la situación. Sin embargo, algo dentro de ella ardía. ¿Era la rabia? ¿La justicia? No lo sabía, pero un impulso de supervivencia surgió, quemando como un fuego, rompiendo las cadenas de su temor. «Ese es el problema. Siempre estamos a merced de su rabia», gritó, sin darle rienda suelta a las consecuencias. El temor que antes la mantenía paralizada, ahora se transformaba en palabras, llenando el aire con un nuevo tipo de energía. Don Ricardo congeló su rostro, la ira transformándose en una mirada que prometía represalias. «¿Sabes lo que haces, chica?», preguntó con una voz baja, como un susurro oscuro. El temor fluyó de nuevo en la habitación, todos sintieron cómo temblaba la línea entre lo que era aceptable y lo que podía llevar consecuencias severas. Clara, sintiendo la presión del momento, hizo una elección que cambiaría todo. «No tengo miedo», exclamó, aunque su interior temblaba. Y justo cuando la atmósfera parecía a punto de romperse, una figura interrumpió. Era el mayordomo, con un documento que llevaba el peso de un futuro inesperado. «Perdón por la interrupción, señor. Hay algo que necesita saber», pero antes de que pudiera continuar, el temporizador del mundo se detuvo, y nadie sabía que ese instante cambiaría todos sus destinos. La interrupción del mayordomo, con su actitud imperturbable, parecía haber traído una sacudida del mundo exterior. El aire en la habitación se volvió más espeso, como si cada uno de ellos supiera que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiarlo todo. Clara sintió que los ojos de todas las presentes, desde la abogada hasta las otras empleadas, se posaban en ella, como si esperaran que el destino tomara una forma concreta en ese instante. «¿Cuál es la urgencia?», preguntó don Ricardo, su tono más gris bajo la presión. Los rasgos de su rostro parecían afilarse, como si el poder que ejercía sobre todos ellos estuviera en entredicho. El mayordomo, con manos temblorosas que trató de disimular, desdobló el documento, sus ojos recorriendo las letras antes de mirar a su amo. «Se trata de la herencia de la señora Ana», empezó, pero fue interrumpido. «¿Basta?» «Ahora no es el momento», rugió don Ricardo, pero el miedo ya se había apoderado del mayordomo. «Señor, esto es importante. Ha habido un cambio en las circunstancias. La señora Ana dejó un testamento donde se establece que la felicidad de Sofía dependerá de su bienestar. Incluye la cláusula de que, si alguna vez se le priva del amor y la atención adecuadas, todo lo que posee será destinado a obras benéficas», explicó, su voz clara pero cargada de tensión. El auditor parecía dispuesto a dar el paso final, una revelación que haría temblar los cimientos del imperio que don Ricardo había construido. La presencia de cada una de las empleadas se volvió aún más densa, la tensión era palpable. Don Ricardo, sintiendo que la indignación se mezclaba con una incertidumbre implacable, preguntó: «¿Qué insensatez es esta? No permitiré que una cláusula ridícula de un trozo de papel me dicte cómo ser padre». Su rostro se distorsionó entre el rencor y la confusión, mientras el pequeño llanto de Sofía se hacía eco en la habitación. Clara, que había estado en silencio, sintió como el estómago se le encogía. La revelación del mayordomo tenía el poder de liberarla o, quizás, de condenarla.
recordó las noches de trabajo, las miradas llenas de compasión que intercambiaba con sus compañeras y la pequeña promesa que se había hecho a sí misma, hacer todo lo posible por brindar amor y sueños a esa niña que solo buscaba alegría. Si don Ricardo se sentía amenazado, ahora era su oportunidad. Si de verdad le importa a Sofía, la estará rodeando de personas que la aman. No puede seguir tratando de controlar todo a su alrededor, dijo, sintiendo que su voz ya no llevaba dudas, solo determinación. Don Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos ardían como brasas. ¿Te atreves a darme lecciones sobre cómo educar a mi hija? Esto no acaba aquí, Clara, respondió, porque sabía que estaba perdiendo más de lo que podría recuperar. Pero su voz aún temía la vulnerabilidad que podía surgir de su próxima decisión. La tensión era como un hilo tenso a punto de romperse. Las empleadas se miraban entre sí, y Sofía empezó a llorar nuevamente, intensificando el clamor de incertidumbre en la sala. De repente, las puertas se abrieron de golpe, revelando a la señora Ana, la madre de don Ricardo, con una presencia tan imponente que hizo que el murmullo se detuviera. Escuché suficiente, dijo con una voz que resonaba, firme y clara como el cristal. Las pestañas de Clara se alzaron, y el eco de las pisadas llenó la habitación. Mi legado no será un campo de batalla ni un juego del poder. Las decisiones que tomemos hoy no definirán solo nuestro futuro, sino también de esos pequeños corazones que miran y esperan amor. Con cada palabra, el aire vibraba más intensamente. Nadie sabía si eso traerá paz o traerá más tormentas. Todo lo que Clara pudo hacer fue preguntarse qué camino tomaría la señora Ana en ese enfrentamiento, mientras las sombras de sus decisiones danzaban en torno a ella, elevando la tensión a niveles insospechados. ¿Acaso podrán entenderlo todos?, murmuró la señora Ana, sus ojos atravesando la sala como flechas. Silencio apretó el ambiente, y el futuro se presentaba incierto. ¿Podría este giro inesperado salvar a Clara y su amistad con Sofía, o todo lo contrario? La historia apenas comenzaba. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el suave susurro del viento en los árboles del jardín, que se asomaba tímidamente a través de las ventanas. La señora Ana, con su porte imponente y una mirada que no daba lugar a dudas, esperaba la respuesta de cada uno de los presentes, como si de su voluntad dependiera el destino de cada corazón en la sala. Pero, ¿qué significa eso?, preguntó la abogada en un acto reflejo, su voz teñida de sorpresa y confusión. ¿Significa que Sofía podría quedarse sin nada? Lo que significa, querida, interrumpió la señora Ana, fijando su mirada en la abogada y luego en don Ricardo, es que las prioridades deben cambiar. Sofía necesita amor, no solo riquezas. Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La mujer cuya voz había llenado años de riqueza y autoritarismo estaba ahora reclamando el bienestar de la niña. Quizás, este es el momento de tomar decisiones difíciles, pensó Clara, mientras cada celda de su cuerpo se enfrentaba al miedo y la esperanza al mismo tiempo. Don Ricardo palideció y las sombras bajo sus ojos se hicieron más marcadas. ¿Acaso crees que me importa más el dinero que el bienestar de mi hija? No entiendes nada, respondió, la ira dibujándose en su voz. En su interior, los ecos de sus propios miedos empezaban a resonar. Tus acciones dicen lo contrario, respondió la señora Ana con una calma que parecía inquebrantable. Hoy, el verdadero amor es lo que se pone a prueba. Este es el legado de Ana, y eso no lo podrás cambiar. Si sigues esta senda, perderás mucho más que una herencia. Las palabras de la señora Ana eran como un puño cerrado, aplastando la noción de control que don Ricardo había mantenido firmemente a lo largo de los años. Clara presenció cómo las empleadas, antes temerosas y en silencio, comenzaron a murmurar entre ellas. El ambiente cambiaba, el aire se hacía más ligero, pero también more coherente. Si amas a Sofía, ¿por qué no te dejas guiar por su felicidad en lugar de tu ego?, cuestionó otra de las empleadas. Las voces se unieron, creando un coro de apoyo que resonaba en la habitación. En un giro rápido, Sofía, que había estado callada hasta ahora, rompió el silencio con un grito agudo: «Papá, no quiero que me quites a Clara. Ella es mi amiga, me hace reír». La desesperación en su voz era un eco de la batalla que ahora se libraba en el corazón de don Ricardo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él finalmente, con la voz quebrada. Su imagen de padre perfecto se desmoronaba bajo la presión de su propia hija y la gente que había considerado inferior. «Quiero un padre que me valore por lo que soy, que elija ser alguien que me ame de verdad», contestó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando una vulnerabilidad que desgarraba. La señora Ana dejó escapar un suspiro hondo, como si en ese momento cargara el peso de un legado entero.
La elección es tuya, Ricardo. Esta es tu oportunidad para cambiar. En ese instante, mientras la conversación se intensificaba, un sutil sonido cruzó el aire, un teléfono vibrando incesantemente en el bolsillo de Clara. La alarma que había instalado recordándole que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Era un momento que definiría su futuro. Don Ricardo giró su mirada hacia Clara, rompiendo el círculo de emociones que se había creado y haciendo que todos en la sala se pusieran atentos a su decisión. Ella podía avanzar, arriesgarse y poner en juego todo por Sofía, o retirarse y dejar que el ciclo se repitiera. ¿Qué harás, Clara?, preguntó don Ricardo, con una vulnerabilidad nueva en su voz. La tensión volvió a aumentar, el aire se cortaba en pedazos y el eco de sus palabras dejó a todos expectantes. Clara sintió el nudo en su garganta crecer, mientras miraba a Sofía, a la señora Ana, a las empleadas y a don Ricardo, que se convertía en una sombra de sí mismo. En su corazón, el peso de la decisión latía fuertemente, como si el futuro de todos dependiera de una sola palabra. Hazlo, Clara, se dijo a sí misma, pero un nuevo rayo de incertidumbre iluminó su mente. ¿Sería capaz de confrontar realmente a don Ricardo? Y en medio de la inminente tormenta, un grito resonó desde el otro extremo de la sala. No puedes permitir que esto termine así. La tensión llegó a su clímax, marcando el inicio de una batalla que nadie podía prever. ¿Cómo terminaría esta historia? El grito había sido como un rayo en medio de la tormenta. Todos se volvieron para ver de dónde provenía. La figura de Valeria, otra de las empleadas, se recortaba contra la luz que entraba por la ventana. Sus ojos, llenos de determinación y súplica, reflejaban la verdad que muchos guardaban pero que pocos se atrevían a pronunciar. Esto no puede seguir así, Ricardo. Sofía merece más que tu ego y tus riquezas vacías. Las palabras de Valeria resonaban como un eco en la habitación, y el silencio que siguió fue denso y pesado, como una nube que amenaza con tormenta. Don Ricardo, aún en shock por las palabras de su hija y de Clara, miró a Valeria como si fuera la única voz sensata en el mar de emociones que lo rodeaba. En su interior, las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar, esa verdad que siempre había tratado de ignorar, donde el verdadero legado era el amor, no las posesiones. ¿Qué sucede si me quedo sin todo?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Debo sacrificar la imagen que he construido por amor? ¿Y qué imagen es esa?, gritó Clara, sin poder contenerse más. ¿Una fachada de hombre poderoso que asfixia el alma de su propia hija? Por favor, Ricardo. Elige lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Las emociones eran visibles en el rostro de Sofía. Pasó de la expectativa a la angustia en un abrir y cerrar de ojos. Con cada segundo que pasaba, su pequeña vida se transformaba en un juego peligroso de ajedrez emocional, donde cada movimiento podría definir su destino. Justo cuando la tensión alcanzaba un punto de ruptura, la puerta principal se abrió de golpe. Una figura conocida apareció en el umbral, Andrés, el hermano de don Ricardo. Con su presencia, el ambiente se llenó de una nueva energía, pero no era necesariamente la mejor. ¿Qué está ocurriendo? He recibido rumores sobre lo que está pasando aquí. La decepción en su voz era palpable, y todos en la sala sintieron que se había abierto la caja de Pandora. Las miradas cambiaron y un murmullo de inquietud comenzó a circular. Andrés era un hombre pragmático. Su visión de la vida era completamente distinta a la de su hermano, y había contribuido igualmente al imperio familiar. No puedes permitir que estas decisiones emocionales destruyan años de trabajo, exclamó, apuntando a Sofía. Tú no entiendes lo que está en juego, niña. Este es un asunto de negocios. ¿De negocios?, protestó Valeria, el corazón latiéndole intensamente. Ella no es un negocio, es tu sobrina. Tu familia, y debería ser lo primero para ti. ¿Es eso lo que quieres, Ricardo? ¿Perderla? En ese momento, los ojos de don Ricardo se nublaron. Comenzaba a entender que su hermano representaba el camino que había seguido toda su vida, pero también veía el camino que había despreciado, el camino del amor. Sofía, empoderada por las intervenciones de las mujeres a su alrededor, se acercó más, con lágrimas brillando en sus ojos. Papá, por favor. No quiero más dinero. Solo quiero que me ames. No puedo perder a Clara por tu orgullo. Cada palabra de su hija era como una flecha en el corazón de don Ricardo.
En esa fracción de segundo, su decisión se tambaleaba entre el legado familiar y el amor genuino. Estaba en el filo de una navaja, arriesgando todo. ¿Qué haría al final? De repente, el teléfono de Clara vibró de nuevo, esta vez con más insistencia. Era un mensaje que apareció en su pantalla, un recordatorio ineludible. Al verlo, el rostro de Clara palideció. Lo que había leído era un último aviso sobre el estado de su madre enferma, el motivo por el cual se había quedado en la vida de Sofía. Todo tenía un sentido de urgencia que cruzó la sala como un susurro escalofriante. «¿Clara?», exclamó Sofía, mientras Clara se alejaba, adentrándose en una realidad que la perseguía. Esa última decisión está dentro de cada uno. Sucumbirán a la presión de un mundo que les dice que priorizar o elegirán el amor como su verdadero legado. Mientras sus corazones laten al unísono, los rostros en la sala se congelaron, en espera de la sentencia que cambiaría sus vidas. Y mientras el reloj seguía avanzando, un silencio mortal descendía de nuevo. ¿Qué secretos se desvelarán cuando el amor finalmente tenga su última palabra? Clara apenas pudo procesar la información del mensaje. Su pecho se sentía como si alguien hubiera colocado un peso enorme sobre él. Apenas se había alejado un par de pasos de la sala cuando el silencio ensordecedor se rompió con un llanto inconsolable. Sofía, con la mente nublada por la incertidumbre, emergió del abrazo de su padre y siguió a Clara, sintiendo que debía hacer lo que fuera por aquel momento frágil. «Espera», Clara llamó Sofía, su voz temblando, arrastrando el aire pesado con cada palabra. Pero Clara no se detuvo. Apenas estaba a unos metros del marco de la puerta cuando Sofía la alcanzó, tomando su mano con una fuerza inesperada. «Te necesito aquí, por favor». «¿Qué vamos a hacer si no estamos juntas?». «Lo que importa es tu mamá», respondió Clara, parando en seco, girando para mirar a Sofía con ojos entrecerrados, llenos de lágrimas. «Ella es lo primero. Siempre lo ha sido». Sofía sintió como si su corazón se rompiera un poco más con cada palabra de su mejor amiga. Ella sabía que su madre estaba sufriendo, pero la idea de perder a Clara era un desgarrador golpe que nunca pensó que tendría que enfrentar. Don Ricardo, observando todo desde la distancia, sintió un dolor punzante al ver cómo sus decisiones podrían desmoronar su mundo. La lucha interna y el miedo lo mantenían atrapado, sin poder decidir cuál era la dirección correcta. Fue en ese instante que Valeria se acercó, sintiendo la intensidad del momento. «Ricardo», habló con una voz baja pero firme, «esto no puede esperar. Sofía necesita a Clara al lado. Necesitan compartir este tiempo y tú necesitas encontrar tu camino de vuelta. No es solo una elección entre dinero y amor, es un camino hacia la redención». Las palabras de Valeria resonaron en la sala, como una chispa que pronto podría convertirse en un incendio. Don Ricardo se llevó las manos a la cara, una lucha frustrante reflejada en su ser. No podía soportar la idea de perder a su hija, de entrar en el abismo que su ambición había creado. Mientras tanto, Clara y Sofía se encontraban en una burbuja, una atmósfera que parecía detonar cada vez que hablaban. «Si tu mamá no está bien», comenzó Sofía, pero Clara la interrumpió con un gesto. No podían permitir que el caos las consumiera. Un chillido súbito provocó un giro en el ambiente, la puerta principal se cerró con fuerza, y Valeria, nuevamente en acción, logró elegantemente girar la conversación. «Ricardo, escucha. Lo que realmente está en juego es tu familia, y Sofía es parte de ella. No puedes ver cómo el miedo te ha llevado a hacer cosas que jamás imaginaste». La tensión se palpaba en la sala, y las emociones estaban al borde de estallar, una tempestad de dudas, miedos y culpabilidad que no podía ser ignorada. Sofía inhaló profundamente, y con fuerza renovada, se volvió hacia su padre. «Papá, todo lo que quiero es que estemos juntos en esto. Nunca quise un legado de riquezas. Solo quiero un hogar donde el amor habite». Clara, contagiada por la valentía de su amiga, asintió. «Y si perderte significa elegir el dinero, yo no quiero ese camino». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, cada una con el eco de su dolor compartido. Fue entonces cuando un grito a lo lejos hizo eco, alguien estaba sonando el timbre con tanta desesperación que el sonido reverberó por toda la casa. Las miradas se dirigieron hacia la entrada. Algo en esa invasión abrupta hizo que el aire se volviera más denso. Don Ricardo, perplejo, dio un paso hacia la puerta. «¿Quién podría ser a esta hora?», murmuró, inquieto. La presencia del visitante parecía inminente.
El aire se cargó de anticipación, y el momento que se avecinaba introdujo un nuevo nivel de incertidumbre. ¿Quién era y qué traería consigo? Cada corazón palpitaba al unísono, y todos comprendieron que una nueva revelación estaba a punto de desatarse, una que podría cambiarlo todo, y mientras la puerta se abría de par en par, la mirada de don Ricardo se tornó en un abismo de inquietud. Lo que fuera que estaba por cruzar el umbral. Inevitablemente, también cruzaría la línea entre el caos y la redención. ¿Qué secretos traería consigo? El chirrido de la puerta resonó en la sala como una campana de advertencia. Todos contenían la respiración, atrapados en su propia ansiedad. De repente, un rostro conocido se asomó, y un silencio helado envolvió el lugar. Era María, la antigua vecina de don Ricardo, pálida y con la mirada perdida, como si del sueño y la pesadilla se hubiese hecho un solo cuerpo. Don Ricardo, pronunció con voz quebrada, necesito hablar contigo, es importante. Clara y Sofía intercambiaron miradas de inquietud mientras don Ricardo se quedó paralizado. La angustia pintaba cada rasgo en el rostro de María, su presencia parecía arrastrar una tormenta de secretos celosamente guardados. ¿Qué ocurre, María? Preguntó don Ricardo, su voz sonando más fría de lo que pretendía. La tensión en la sala era palpable, y las preocupaciones de las chicas se convirtieron en un susurro colectivo de inquietud. María vaciló, sus ojos bajaron al suelo. Es sobre Sofía y su madre. Necesitan saberlo. Las palabras cayeron sobre los presentes como un rayo, y el aire se tornó espeso. Sofía sintió un nudo crecer en su garganta y su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué hay de mi mamá? Inquirió, apretando la mano de Clara. Lo que no saben es que ella está en más peligro del que imaginan, continuó María, visiblemente afectada. Hay cosas que han estado sucediendo, cosas que él se detuvo. La revelación parecía atorarse en su boca. ¿Él? ¿Quién? La voz de Sofía se tornó más aguda, la preocupación brotando de sus ojos. Don Ricardo apretó los dientes, el sudor empezando a brotar en su frente. Dímelo, María. Exigió, su preocupación superando su control. Él está detrás de todo esto, Ricardo. Luis, el nombre flotó en el aire y todo cambió. La expresión de don Ricardo se oscureció, como si las sombras hablasen en su mente. Sofía retrocedió un paso, aterrorizada, sintiendo que la imagen del hombre familiar se transformaba en una máscara. Luis, mi esposo, susurró Sofía, la realidad comenzando a filtrarse por su ser. ¿Qué tiene que ver con mi mamá? María respiró hondo, sus manos temblaban. Él está implicado en algo más grande. Su ambición es peligrosa. Y si no se actúa rápido, podría traer consecuencias que no podrán manejar. La gravedad de sus palabras se instaló como una losa sobre los alrededores, y el llanto de Sofía resonó en sus oídos. Tenemos que ayudar a tu madre, Sofía, dijo Clara, el miedo y la desesperación entrelazados en su voz. No podemos quedarnos aquí paradas. ¿Y si todo esto es parte de un juego? ¿Y si tu padre también está implicado? Sugirió Valeria, mirando de reojo a don Ricardo, disgustada. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor, y los rostros pasaron de la preocupación a la incertidumbre. Las ventanas parecían empañarse con cada susurro no pronunciado. Cállate, Valeria. No haremos nada que ponga en riesgo a Sofía, replicó don Ricardo, pero su voz no llevaba la fuerza que buscaba. Clara miró a Sofía, los ojos llenos de determinación. Necesitamos un plan, ahora. Pero antes de que pudieran formular una respuesta, el sonido de un vidrio rompiéndose resonó desde la cocina, y toda la atención se desvió hacia la fuente del estruendo. Sofía dio un paso adelante, alarmada. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien, mamá? La casa parecía estar a punto de convertirse en un campo de batalla. Cada objeto a su alrededor, cada murmullo en la distancia, se había transformado en una amenaza latente. Así, mientras los murmullos se transformaban en gritos, una nueva revelación esperaba tras la esquina. ¿Quién verdaderamente estaba a salvo en medio de aquella maraña de engaños y secretos? El estruendo del vidrio roto resonó de nuevo, pero esta vez, se escuchaba también un eco de risas, y esa melodía distorsionada dejaba claro que la calma había sido una ilusión. Sofía aferró la mano de Clara con fuerza, adentrándose en la incertidumbre. La pregunta latente tras sus mentes aún permanecía, ¿quién o qué estaba al acecho, dispuesto a desatar el caos total?
El silencio en la sala se hizo opresivo, como si cada uno de ellos contuviera el aire ante lo que podían asumir que se avecinaba. Sofía no podía apartar la mente de la frivolidad del violento estallido. Aquella casa, que antes le pareció un refugio, ahora era un laberinto de sombras, y cada rincón parecía estar observado por ojos invisibles. Clara, sintiendo la tensión, se adelantó, intentando mantener la calma. «Voy a ver qué ha pasado en la cocina», dijo, su voz temblando un poco. Sofía asintió, aunque el temor le retorcía el estómago. La idea de que Clara se alejara le daba escalofríos, pero sabía que necesitarían una respuesta. Mientras Clara se alejaba, la figura de María permanecía en el umbral, un sinfín de emociones luchando por salir de ella. «No puedes quedarte aquí, es peligroso», susurró, dirigiéndose a Sofía. «Si Luis está involucrado, lo sabes, está controlando más de lo que crees». Las palabras de María, llenas de angustia, se entrelazaban con el eco de la risa que aún resonaba en su mente como un mal presagio. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sofía, el pánico comenzando a despertar en su pecho. Las bravuras de su madre, los constantes rumores de su padre, todo parecía ahora formar parte de un rompecabezas que no lograba entender. María abrió la boca para responder, pero el sonido de una silla arrastrándose en la cocina interrumpió la conversación. El ruido de los cristales quebrándose se repetía por tercera vez, seguido de un grito aterrador de Clara. «¡Sofía! ¡Ayuda!», resonó a través de la casa, y algo en la voz de su amiga la hizo estremecerse. Sin pensar, corrió hacia la cocina. Al llegar, la escena que encontró la dejó paralizada. Clara estaba de rodillas, con las manos cubiertas de cristal roto, el rostro completamente pálido. En el suelo, un perro negro, su mascota, ladraba frenéticamente, con la mirada perdida, como si percibiera algo que solo él podía ver. Era un caos, y el aire olía a temor y tensión. «Clara, ¿estás bien?», gritó Sofía, intentando acercarse. «¿Es la puerta?» «Está abierta, hay alguien afuera», respondió Clara, su voz entrecortada, mientras su mirada se perdía en la oscuridad del jardín. Sofía miró por la ventana y sintió que el corazón se le detenía. Un hombre estaba de pie justo en los límites de la luz del porche, su silueta oscura se recortaba contra la noche. Era esquelético, y su risa retumbaba como si proveniera de un grave abismo. No había manera de que no fuera Luis. «Sofía, tenemos que irnos ahora», gritó Clara, y a Sofía le pareció que el tiempo se detendría. Su mente corría en mil direcciones, recordando los momentos que pasaron al lado de su padre, las risas, las promesas. Pero la verdad se deslizó frente a ella como un susurro de hielo. Su vida nunca había estado a salvo. María irrumpió tras ellas, los ojos desorbitados. «Él sabe que están aquí. No tienen tiempo. Necesitamos escondernos». Sofía sentía un nudo en el estómago mientras se apresuraban a buscar refugio. El sonido de un golpe resonó en la puerta. Una sacudida de terror recorrió su cuerpo. «Cierra la puerta, cierra todo». «Ahora», ordenó María, la urgencia en su voz volviéndose un eco dentro del caos. Pero mientras Clara intentaba cerrar la ventana, las risas emergieron una vez más, resonando en la habitación como un eco de advertencia. Eran risas de tormenta, implacables y perturbadoras, llenas de una energía oscura. Era un juego, un desafío que nadie había solicitado. Lo peor estaba por venir. No solo debían enfrentarse al peligro inminente de Luis, sino también a los secretos que pronto saldrían a la luz. Mientras el hombre a su puerta mantenía su atención, Sofía no podía dejar de hacerse la misma pregunta: ¿quién realmente estaba detrás de todo esto? La risa se intensificó, y con un escalofrío, las luces se apagaron de golpe. Un nuevo pavor se cierne sobre ellas, como un monstruo escondido en las sombras. En el oscuro silencio, la amenaza era tan palpable que podía sentirla en su piel. El momento estaba al borde del abismo, y Sofía supo que debía decidir, luchar o huir. ¿Y si ya era demasiado tarde para las dos opciones? La oscuridad se apoderó de la cocina, y Sofía sintió como el aire se espesaba, como si la sombra misma estuviera tratando de asfixiarla. La risa de Luis compitiendo con el silencio hicieron que un sudor frío le recorriera la espalda. Pronto, los ecos de aquel desvarío se transformaron en un murmullo persistente en su mente, llenándola de dudas. «Clara». Su voz sonó más como un susurro temeroso en medio del caos. Se giró hacia su amiga, que aún estaba allí, tambaleándose en un mar de cristales rotos y desesperación. La mirada de Clara era de terror absoluto, y el tempo de su respiración se aceleraba.
Las luces de la casa estaban fuera, y una angustia penetrante invadió el pecho de Sofía. ¿Qué hacemos?, preguntó, la confusión en su voz reflejando su estado emocional. La risa de Luis aún reverberaba en su mente, como un mal augurio. Nos escondemos detrás de la nevera, sugirió María, con una energía repentina que pareció provenir de un lugar profundo en su interior. Sin embargo, su rostro delataba el pánico que se apoderaba de ella. Sofía lo sabía, no había ninguna salida fácil. Mientras se escabullían, el sonido de pasos pesados resonó como un tambor en el corazón de Sofía. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma. La curiosidad y el terror chocarían entre sí mientras esperaban lo inevitable. El rugir de sus corazones resonaba en la soledad de ese pequeño escondite. Sofía podía oír que la puerta de entrada se abría. Era como si el tiempo se detuviera. Los encontraremos, dijo Luis, con un tono burlón que le heló la sangre. No hay donde esconderse, continuó, como si se deleitara en su papel de cazador. Clara hizo un intento por contener el temblor en sus manos, pero el sonido de un rasguño en la pared a su lado hizo que ambas saltaran. Estaban atrapadas. Sin opción a escapar, la voz de Luis se volvió más oscura, llena de veneno. ¿No es un juego divertido? ¿Creen que hay salvación? Su risa retumbó de nuevo, y con cada estallido, lo que era su angustia se transformaba en un profundo sentimiento de desesperación. ¿Por qué está haciendo esto?, susurró Sofía a María. Nunca hizo nada de esto antes porque le gusta el miedo porque puede, respondió María, en un susurro que contenía el eco de su propia traición y decisiones pasadas. Fue en ese instante que Sofía sintió que algo dentro de ella se quebraba. La niña que creía que todo lo había visto, que sabía lo que era perder, ahora se abrumaba ante la idea de perder no solo a Clara, sino también la esperanza. La casa vibraba de ruidos e incertidumbres, llenando su cabeza de imágenes sombrías. «Sofía». Una voz profunda y familiar llamándola desde la oscuridad. Su memoria recordó las noches pasadas, los cuentos de su padre, las risas y las promesas de un futuro. Un futuro que podía desvanecerse en un instante. ¿A dónde vamos a ir si él no nos deja salir? Los sonidos del exterior se apagaron súbitamente. Un silencio profundo llenó el aire, y Sofía sintió un frío abrumador. Las sombras se cerraban a su alrededor, un recordatorio escalofriante de sus miedos más profundos. En un instante, la idea de enfrentarse a aquel hombre o rendirse se volvió vital. Pero, ¿sería ella capaz de ser lo suficientemente valiente? De repente, la puerta de la cocina se abrió de par en par, y la luz del pasillo se coló iluminando momentáneamente el mundo oscuro alrededor. Sofía sintió que el tiempo se detuvo, y la figura de Luis se recortó en la penumbra. ¿Era un monstruo cargando un secreto? Ven, aventureras. El juego ha comenzado, dijo con una sonrisa retorcida, su risa llenando la habitación. Mientras se acercaba, el pánico y la determinación se apoderaron de Sofía. Pero antes de confrontar, una idea disparó en su mente, y si podían girar la balanza a su favor, el terror esperado llegó mientras se unieron aquellos abandonados en la oscuridad para un final decisivo. ¿Serían capaces de enfrentar su destino o Luis ya había ganado? La casa misma parecía contorcerse, como una serpiente que se enrosca sobre. Sí, presagiando el conflicto que se avecinaba. Entonces, una pregunta resonó en sus corazones: ¿era este el final, o solo el principio de algo más oscuro? La atmósfera en la opulenta mansión de don Ricardo estaba cargada de tensión y agonía. La revelación de la implicación de Luis había desatado una tormenta que todos sentían venir. Sofía, Clara y María se encontraban en un rincón oscuro de la cocina, escondidas, mientras afuera una presencia oscura acechaba con un aire de burla amenazadora. La luz que entraba por la puerta entreabierta era como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Sofía, con el miedo helándole la sangre, comprendió que era el momento de actuar. «Tenemos que enfrentarlo», murmuró, su voz temblando pero llena de determinación. «No podemos dejar que él gobierne nuestras vidas, no más». Clara, aunque aterrorizada, sintió el ardor de la valentía brotar en su interior. «Si unimos nuestras fuerzas, podemos salir de esto. Juntas somos más que él», dijo, apretando el puño en un intento de canalizar su propio miedo. María, aun con el temblor de sus manos, asintió. «Debemos encontrar alguna forma de desarmar su poder, de hacerlo ver que no le tememos», concluyó. La convicción en su voz abrigó un nuevo sentido de unidad entre las tres. Aunque el peligro acechaba,
también lo hacía la posibilidad de un cambio. El sonido de los pasos de Luis resonó en la entrada. ¿Dónde están?, preguntó, su voz aguda como el acero en la fricción. La oscuridad dio paso a un interminable frío que helaba el ambiente. En ese momento, Sofía, Clara y María sintieron que el tiempo se suspendía, como si todo estuviera en un silencio hecho de titubeos y respiraciones contenidas. Distráelo, sugirió Sofía de golpe, su mente encendiendo una chispa de ingenio. Mientras él se concentre en ti, yo buscaré un lugar para escapar. Clara se sintió inquieta, pero la mirada decidida de Sofía la llenó de determinación. Está bien, haré lo que tenga que hacer. Las tres se movían con sigilo, preparándose para la confrontación. Al asomarse, el rostro de Luis apareció, halo de desdén en sus ojos. ¿Se esconden las niñitas? Vengan, esto se pone interesante, sentenció, disfrutando de su propia amenazante burla. Luis, ¿no te aburre siempre hacer lo mismo?, desafió Clara, sintiendo la tensión en su pecho. Él dio un paso adelante. Aburrido es vivir bajo mis reglas, pero tú eres una gran jugadora, replicó, sonriendo con arrogancia. Era un juego, y mientras más palabras se cruzabas, más el peligro se evaporaba. Aprovechando la distracción, Sofía se deslizó hacia la salida trasera. Su corazón latía con fuerza mientras sus pasos la llevaban hacia la luz, donde la esperanza brillaba en cada sombra que se desvanecía. Había que huir, pero no sin antes frenar la amenaza inminente de Luis. Clara, sigue su ejemplo. Vamos, gritó María, y ambas se movieron de nuevo hacia la cocina. La escenografía había sido pintada por la desesperación, el miedo se mudó a acción. Sofía, ven, gritó Clara cuando el timbre de su valor resonaba. Sin embargo, Luis, furioso, se abalanzó hacia Clara en un intento de apresarla. La determinación de Sofía se fortalecía al escuchar, y acto seguido se armó de valor para salir entre las sombras, dispuesta a ayudar. No, Clara, chilló, mientras el tiempo parecía romperse de nuevo, cada segundo era un susurro de su valentía. Clara, con una agilidad inesperada, logró esquivarlo, empujándolo hacia un lado. No tienes control aquí. Ya no más, expresó, llenándose de valor como una guerrera lista para la batalla. Pero el miedo se desvanecía, iluminando su camino hacia la salvación. El juego se transformaba, y los ecos de risas de Luis se convirtieron en gritos de furia cuando vio que la situación se le escapaba de las manos. La oscuridad que lo envolvía no era más que un manto de ilusiones, y en lugar de convertirse en su aliado, se tornaba en su peor enemigo. Aunque sus instintos le gritaban que retrocediera, Sofía levantó la mirada hacia la puerta abierta. Las luces de la mañana comenzaban a tocar la oscuridad del patio. Esto no se acaba, Luis. La voz de María resonó con fuerza, un eco de resistencia y solidaridad. Las risas de Luis se desvanecieron, convirtiéndose en murmullos de inquietud. La valentía brotó cuando Sofía y Clara se unieron, decididas a buscar apoyo de cada rincón de la casa. A la policía. Necesitamos llamar a alguien que pueda detenerlo, exclamó Sofía, controlando el terror que amenazaba con paralizarla. Mientras Clara corría en busca del teléfono, Sofía se quedó frente a Luis. No puedes despojarnos de lo más valioso. El amor y la amistad son más poderosos que tu odio, proclamó, sintiéndose fortalecida por la verdad que resonaba en su corazón. Don Ricardo apareció detrás de Luis sin previo aviso. Sofía, Clara, aléjense de él, gritó, y el poder en su voz deslumbró la oscuridad acumulada. Nunca quise esto para ustedes, nunca quise perderlas, confesó, con ojos llenos de arrepentimiento. La mirada de Sofía se tornó en una mezcla de furia y compasión. Papá, siempre volverás al mismo ciclo si no eliges el amor por sobre tus lujos, dijo, su voz quebrándose, pero firme. La vida no es solo dinero, es compartir momentos, porque eso es lo que realmente importa. El silencio que lo siguió tomó un peso monumental. Luis, entre la risa grotesca y la rabia, se fue desvaneciendo a la sombra que siempre había sido. La luz de la mañana comenzó a filtrarse por las ventanas, mientras Sofía se acercaba a su padre. No quiero ser parte de tu legado de miedo, declaró, sosteniendo su mirada. Podemos cambiar, y yo quiero hacerlo por ti, dijo don Ricardo, una promesa brotando en su voz. La puerta de la casa se abrumó en una explosión de luz y esperanza. Don Ricardo dio el paso hacia su hija, abriendo los brazos. En ese instante crucial, unieron fuerzas. Allí,
En el corazón de la tormenta, hallaron el camino hacia la redención. El eco de los días oscuros comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, emergía el resplandor de la verdad. La familia y el amor siempre serán las bases más firmes de un verdadero legado. La mansión, que había sido un campo de batalla, ahora se convertía en un hogar nuevamente. La risa de Sofía se mezclaba con la luz que comenzaba a invadir cada rincón. Aunque las cicatrices permanecían, el poder del amor estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno que, a pesar de las adversidades, prometía libertad. Este fue el verdadero testamento de Ana, que la felicidad de Sofía siempre brillara más que cualquier riqueza. En la luz de un nuevo día, todos comprendieron que, a pesar de las tormentas, siempre hay un camino hacia la paz. Y ahora, querido amigo, llegó el momento de finalizar este viaje juntos. Si disfrutaste de esta historia, no esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estas aventuras. Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este final y comparte tus teorías sobre lo que viene. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Vamos juntos a crear una comunidad increíble.